Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este Tinto con la ONU. Este es un espacio que se ha diseñado para que podamos tener un diálogo abierto, un diálogo realmente interactivo sobre temas que nos competen o que nos pueden interesar de alguna manera y hacen parte de una campaña mundial, global, que es ONU 75, que se debe a la conmemoración precisamente de los 75 años de la creación de la Organización de las Naciones Unidas y que esperamos que con este espacio de ONU 75 podamos realmente escuchar distintas voces de ciudadanos y ciudadanas y de las diferentes ciudadanías que nos puedan escuchar y nos puedan también retroalimentar a partir de distintos comentarios, aportes o ideas que tengan. El objetivo realmente de este diálogo global, diverso y bastante amplio es que se puedan recoger las voces de las distintas personas que quieran realmente participar o darnos recomendaciones para adoptar medidas en el futuro próximo para enfrentar los distintos desafíos y precisamente poder acercarnos a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030. La idea es que con estos comentarios y estas opiniones que se puedan recopilar en diferentes espacios como este Tinto con la ONU puedan ser llevadas y discutidas en la próxima Asamblea General de la ONU que va a tener lugar en septiembre de este año. Por eso quisiera invitarlas a todos y a todos quienes nos acompañan a que para opinar y conocer de esta campaña y poder también compartirnos todas las opiniones, recomendaciones y planteamientos que quieran hacer para que sean presentados en la Asamblea de la ONU en septiembre, puedan ingresar a el siguiente espacio que es ONU 75, el número, .nacionesunidas.org.co. Repito, ONU 75, el número, .nacionesunidas.org.co. Como digo, estas ideas serán discutidas y serán llevadas a la Asamblea General de la ONU en septiembre para que se pueda construir una agenda y una priorización de las necesidades y estrategias y sugerencias de manera conjunta, global y participativa. Adicionalmente, queremos invitarlos a que nos puedan acompañar en esta serie de espacios de un tinto con la ONU, un tinto que es nuestro tradicional café negro colombiano, y la idea es que efectivamente podamos tener espacios de conversación. En esta oportunidad lo estamos haciendo en vísperas y en el marco de la conmemoración del 30 de julio. El 30 de julio es el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, que fue establecida el 18 de diciembre del año 2013 por parte de la Asamblea General de la ONU para que se pueda visibilizar e impulsar mayores acciones para combatir este delito y principalmente se puedan también hacer un llamado a las necesidades o a escuchar las necesidades de las víctimas para poder responder también al restablecimiento de sus derechos, sobre todo por un delito que es de carácter global, es de carácter transnacional y afecta a cientos de mujeres, niñas, niños y hombres en todo el mundo. Desde el año 2003 hasta el 2018, de acuerdo con el reporte que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito realiza cada 2 años, se identificaron más de 225.000 víctimas y la existencia de más de 500 rutas por todo el mundo donde se trasladaban seres humanos con fines de explotación. De acuerdo con este reporte, ningún país en el mundo se encuentra ajeno a este fenómeno, bien sea por la captación, el traslado o la ocurrencia de la explotación. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, se establecieron una serie de metas asociadas a la eliminación de las peores formas del trabajo infantil, las violencias contra las mujeres, especialmente la trata de personas y toda forma de violencia sexual, entre otras metas y otros indicadores que como humanidad debemos alcanzar para poder obtener un desarrollo sostenible. Precisamente, este ejercicio demanda de la lucha contra la trata de personas y todas estas formas de violencia asociadas demanda una respuesta de manera contundente entre las autoridades, pero también el trabajo con otro tipo de actores y actoras sociales, como la empresa privada, los medios de comunicación y la academia. Por ello, en la tarde de hoy, en este tinto que nos van a acompañar, vamos a contar con diferentes personas que desde los cargos públicos o las instituciones que representan, eh, lideran distintas iniciativas que le apuestan a este esfuerzo conjunto para combatir este delito de carácter mundial, cuyos impactos han sido equiparados a los impactos que produce el delito de tortura, pero que efectivamente requiere de iniciativas y estrategias distintas para que podamos entre los distintos actores y actoras que compartimos la lucha contra este fenómeno
poder adelantar de manera articulada y conjunta. Quiero presentar entonces al panel que nos acompaña el día de hoy, que nos van a acompañar con este tinto, especialmente en la tarde. Voy a empezar con Adriana Sabogal. Adriana es economista, magíster en economía de la Universidad de los Andes en Bogotá. Sus principales áreas de interés son la economía social, mercado laboral, género y migraciones. Actualmente se desempeña como directora del proyecto Migración Venezuela de Revista Semana. Trabajó como coordinadora del COMPES y asesora de la Subdirección Territorial en el Departamento Nacional de Planeación. En FEDesarrollo se desempeñó como investigadora, editora de la publicación Economía y Política y directora de la encuesta social longitudinal de FEDesarrollo. Trabajó también en el DANE a cargo de los módulos de uso y penetración de tecnologías de la información y comunicación en diferentes encuestas del DANE y fue asistente de investigación en el Programa Nacional de Desarrollo Humano con el PNUD y el DNP. Ha estado vinculada como docente en la Universidad de los Andes en Bogotá, donde ha dictado cursos de introducción a la macroeconomía, medición económica y el módulo de economía del curso Constitución y Democracia. Adriana, buenas tardes. Gracias. Nos acompaña también, tranquila Adriana, nos acompaña también Milton Mora. Él es economista con experiencia laboral en el área de asuntos migratorios internacionales y políticas públicas, en especial en migración laboral, efectuando aportes en la construcción de lineamientos generales de política, enfatizando en la facilitación del acceso al mercado laboral de la población migrante en el marco del trabajo decente. Milton, gracias. También A nos ti, Gilberto, acompaña muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Nos acompaña también Claudia Piedad González Muñoz, es abogada egresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses y Psicología Jurídica de la Universidad Católica de Colombia, vinculada con el Poder Judicial desde el año 1987 y con la Fiscalía General de la Nación desde el 15 de julio del 94 como fiscal local. Fiscal de carrera como delegada ante los jueces del circuito y actualmente se encuentra como coordinadora del Grupo de Trabajo Nacional para el fortalecimiento de la investigación y judicialización de violencia contra niñas, niños y adolescentes, adscrita al despacho del Fiscal General de la Nación de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Doctora Claudia Piedad, gracias y bienvenida. Gilberto, muchísimas gracias por la invitación y para todos los panelistas, un saludo muy especial desde la Fiscalía General de la Nación. Y finalmente, Jacqueline Vargas es trabajadora social, administradora pública, magíster en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo y actualmente cursa un doctorado en ciencias políticas y relaciones internacionales. Se desempeña como investigadora en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en donde ha construido una trayectoria investigativa de 10 años en el abordaje de la trata de personas. Particularmente ha centrado su interés en el diseño de estrategias de prevención, la articulación de redes como el Observa la Trata, la cual presidió entre 2015 y 2017, y su interés de investigación está centrado en la respuesta institucional en la asistencia a víctimas de trata de personas. Jacqueline, bienvenida, muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bien, quien les habla, Gilberto Zuleta, soy el coordinador del programa de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, conocida por sus siglas como UNODC, y tengo el honor de moderar o de poder compartir este tinto con ustedes y con el panel de tan alto nivel que nos acompaña en esta tarde. Pues bien, nuevamente agradecerles a todas y a todos quienes nos acompañan, la bienvenida de Colombia y también de la región de América Latina que quieren conocer este tipo de iniciativas que se adelantan desde los diferentes sectores. Y para poder entonces iniciar, pues empecemos hablando un poco de este actor tan estratégico que a veces no se le ha dado la relevancia o no se ha vinculado de una manera fuerte a muchos espacios. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en los procesos de información y prevención. La experiencia que desde hace unos años ha liderado Proyecto Semana a través de Proyecto Migración Venezuela es importante, especialmente en el contexto de los flujos migratorios que desde hace años, hace un tiempo, estamos viviendo en Colombia y en la región. Adriana, ¿nos podrías contar un poco en qué consiste el Proyecto Migración Venezuela y qué los llevó a incluir el tema de trata de personas en este espacio que estás dirigiendo en este momento? Hola Gilberto, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí.
Un saludo también al panel. Bueno, les quería contar para quienes no conocen el proyecto Migración Venezuela. Esta es una iniciativa de la revista Semana que fue lanzada en el 2018 con el apoyo de USAID y de Activoca. La idea de este proyecto es informar, visibilizar y sensibilizar sobre la migración venezolana y el retorno de colombianos al país. También la idea a partir de este proyecto es incidir en procesos de política pública y en la toma de decisiones de actores claves, en particular pues en temas migratorios, y identificar esos vacíos de política pública que están quedando allí, digamos, para poder orientarla mejor a la población migrante y retornada. Y digamos, todas estas estrategias y acciones que generamos desde el proyecto, lo que buscan siempre es prevenir y mitigar la xenofobia, dado que, digamos, se ha visto y es bien conocido en la literatura y en las experiencias internacionales, que cuando hay un fenómeno migratorio muy importante como el que está viviendo Colombia desde hace aproximadamente 5 años, en el que, digamos, se ha convertido en el principal receptor de migración venezolana y además en el segundo país receptor de migración después de Siria, pues digamos, es poco normal que también se generen algunas brotes de xenofobia o de rechazo frente a esta población. Entonces la idea es siempre prevenir y mitigar la xenofobia desde el proyecto. El proyecto cuenta con 3 componentes. Obviamente uno de esos componentes es el periodístico, dado que estamos anidados en un medio de comunicación como lo es la revista Semana. Este componente periodístico busca informar, dar información, digamos, útil a los migrantes, prevenir la discriminación, hacer pues un cubrimiento muy balanceado y especializado acerca del fenómeno, conocer, digamos, cuál es la magnitud, qué está pasando entre Colombia y Venezuela, cuál es el panorama regional, dado pues que esto nos da luces, digamos, hacia dónde, digamos, cómo va a evolucionar este fenómeno migratorio. También la idea, digamos, de este componente periodístico que también es multicanal, es generar, pues, contar historias de vida, dar, pues, la voz también a la comunidad. Tenemos diferentes canales, como les dije, tenemos la página web del proyecto Migración Venezuela, tenemos un periódico que inicialmente era en físico y ahora lo estamos haciendo en digital, pues, digamos, por todo esto de la pandemia, tenemos franjas radiales, tenemos podcast, tenemos diferentes maneras, digamos, como de comunicar tanto con la población migrante retornada y las comunidades de acogida. Tenemos un segundo componente que es el observatorio del proyecto Migración Venezuela, que lo que busca es ser una fuente de información, un repositorio de información, haciendo, digamos, análisis periódicos de información de información acerca del fenómeno migratorio, tanto información secundaria, o sea, que ya existe de registros administrativos, de encuestas como por ejemplo las de el DANE, pero también generar información propia. O sea, información primaria, nosotros hemos hecho diferentes levantamientos de información para poder caracterizar y medir mejor, digamos, cómo está este fenómeno, quiénes son los migrantes, cuáles son sus necesidades y así poder caracterizarlos de mejor manera y poder así diseñar programas y políticas públicas, digamos, que respondan mejor a las necesidades de esta población. Entonces, digamos, desde el observatorio hemos generado, el año pasado, en febrero, generamos una encuesta muy grande a 1.500 migrantes venezolanos en las 5 principales ciudades colombianas pues, que han tenido recepción de migrantes para saber un poco cómo va ese proceso de integración de la población en las comunidades de acogida. También hemos hecho 2 levantamientos de información de percepción acerca de la migración y el proceso y las medidas de integración que ha tomado el país frente a digamos, a este fenómeno. Y pues, digamos, la idea es seguir generando información porque creemos que la información es una herramienta central, digamos, para nuestra misión de prevención y mitigación de la xenofobia. Y tenemos un tercer componente, que es un componente de servicios, que lo que buscamos es dar respuesta a unas preguntas frecuentes con las que viene, por ejemplo, la población migrante o retornada, o incluso que tiene la comunidad de acogida. Entonces, por ejemplo, un empresario que quiere contratar a un migrante venezolano, entonces, ¿cómo puede hacer? ¿Cuál es el paso a paso? O un migrante que quiere saber cómo se puede regularizar, cómo su hijo puede obtener la nacionalidad, cómo puede acceder al SENA, etcétera. Pues, digamos, dado que son personas que vienen, digamos, buscando una nueva vida, no conocen el funcionamiento de este país,
Entonces, digamos, por eso es importante, digamos, este componente también de servicios. Nosotros desde el proyecto Migración Venezuela hemos venido incluyendo el tema de trata de personas, digamos, porque la trata de personas es un delito que tiene unas dimensiones muy importantes. El año pasado, más o menos, hubo 119.000 personas, digamos, que fueron víctimas de este delito. En Colombia, 124 casos reportados por el Ministerio del Interior. Y pues digamos, como nosotros tenemos esta misión de visibilizar, de informar, de sensibilizar, creemos que es muy importante pues contar, digamos, qué es este delito, explicar, digamos, cuáles son esas condiciones o cuáles son esos factores, digamos, de riesgo. Y digamos, más aún, frente a la población migrante y retornada, dado pues que tienen ciertas vulnerabilidades importantes y hemos visto en las cifras también, digamos, que esta población, digamos, ha estado en la mira o está más presente, digamos, como víctimas de este flagelo. Por ejemplo, el año pasado, bueno, en 2018, de 2018 a 2019, se incrementó muchísimo el número de víctimas migrantes venezolanas, digamos, que han sido víctimas de este delito. Entonces, ya, digamos, el 25% de estos 124 casos conocidos de trata de personas son de migrantes venezolanos. Entonces, digamos, esto es bastante preocupante. Más o menos, digamos, si uno saca una tasa a nivel nacional, digamos, se habla de 3 víctimas por millón de habitantes, y si uno saca la tasa específica para los migrantes venezolanos, esta tasa es de 18 víctimas por cada millón de habitantes, digamos, tomando la tasa para venezolanos. Entonces, digamos, esto nos preocupa y queremos obviamente pues visibilizar este fenómeno y tratar de que esto a otras personas no les pase. Entonces, por eso, digamos, hemos incluido y hemos empezado a trabajar también mucho este tema desde el proyecto Migración Venezuela. Adriana, gracias. Realmente es fundamental la estrategia, la iniciativa, y debemos reconocer que entre los muchos factores que pueden generar una exacerbación de los riesgos por la trata de personas o para la ocurrencia de la trata de personas, encontramos la migración. Y en este contexto migratorio que hemos enfrentado en la región, pues nos surgen ese tipo de iniciativas, pero adicionalmente que se puedan articular también con la institucionalidad. Precisamente por eso está invitada la Fiscalía, porque la Fiscalía, que sí tiene un mandato y una competencia clave y clara en materia de investigación y judicialización de los delitos, en el caso puntualmente de la doctora Claudia Piedad nos va a contar hoy, pues realmente han ido más allá y han empezado a trabajar también en una estrategia de prevención muy fuerte en todo el país. Entonces, doctora Claudia Piedad, ¿en qué consiste esta estrategia y qué acciones se han adelantado hasta el momento? Gracias, Gilberto. Como efectivamente usted lo referenciaba, dentro de la misionalidad de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, por mandato de la Constitución Política, está ejercer el ejercicio o materializar el ejercicio de la acción penal. Pero también dentro de los fines que tiene la Fiscalía General de la Nación está obtener para las víctimas la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Cuando hablamos del contexto de garantía de no repetición, es cuando la Fiscalía tiene que cambiar un poquito su chip investigativo y entrar al tema de la prevención. Por eso, desde la Fiscalía General de la Nación, desde hace más de 20 años, existe el programa de prevención del delito Futuro Colombia. ¿Qué nos ha ocurrido a lo largo y ancho de todos estos años? La delincuencia ha avanzado en todas sus modalidades y la trata de personas empezó a ser visibilizada como delito. Ya empezamos a entender que esas ofertas fabulosas de trabajo, que ese marido ideal que estábamos esperando, que esa oportunidad de salir a tener el empleo que buscábamos no era cierto. Y fue cuando desde la Fiscalía General de la Nación, con las entidades que más adelante les voy a comentar, se creó la estrategia de numeral eso es cuento. Esta es una estrategia que funciona desde abril de 2018, ha tenido excelentes resultados y lo que esperamos es que una vez pase esta época de pandemia mundial, nuestras denuncias se incrementen como seguramente va a ocurrir. El delito no ha dejado de perpetrarse, el delito no ha dejado de pasar. Sencillamente estamos haciéndolo o muy calladitos o estamos quietos, esperando que cuando la situación se reactive
todas estas personas, traficantes de personas, salgan a buscar a esas víctimas. ¿Qué es lo que pretendemos con esta campaña? Llegar a las potenciales víctimas, aquellas personas vulnerables. Y cuando hablo de personas, incluyo niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres y aún personas de la tercera edad. También esta campaña pretende llegar a la persona que ya está captada por el delito, que cuando reacciona es demasiado tarde, ya no puede salir, ya prácticamente está esclavizada con las diferentes modalidades de trata que tiene el país, y también nosotros entrar a determinar que si alguien tiene conocimiento que el fenómeno se está presentando, pueda buscar ayuda. ¿Cómo logramos hacer este ejercicio? Lo hemos hecho a través de 3 líneas de acción. Tenemos una línea de comunicación, una línea de posicionamiento y una línea de formación. ¿Cómo ha sido ese componente de comunicación? Para nosotros poder llegar a una víctima o a una potencial víctima, hemos podido hacer el ejercicio de reunirnos con personas que ya pasaron por ese ejercicio y ellos nos han dado la información que nosotros requerimos para lograr hacer esas campañas. Tenemos también el posicionamiento. ¿Dónde tenemos que hacer las campañas? Tenemos que salir de casa. Tenemos que llegar a los aeropuertos como lo hemos hecho. Tenemos que llegar a los terminales. Tenemos que llegar a las carreteras, a las zonas fronterizas, y también tenemos que seguir llegando a los claustros educativos. Cuando hablo de claustros educativos no hablo solamente de nuestros colegios de primaria y bachillerato. Los entornos universitarios también son víctimas potenciales para caer en este delito. Y otro factor bien importante es el componente de formación. Los servidores públicos, todos los que somos miembros del Estado colombiano, tenemos el compromiso y la obligación de entender que esta no es una forma de vida. Por eso, nosotros también desde la Fiscalía hemos llegado a capacitar a muchísimos funcionarios durante 2018 y 2019. Y aún en 2020, desde el 25 de marzo, que prácticamente estamos encerrados, hemos logrado llegar a 723 personas para decir, mire, esto no ha parado. ¿Cómo ha funcionado la campaña? Hemos tenido el apoyo de muchísimas organizaciones, hemos logrado llegar a los medios de comunicación, hemos logrado llegar a la radio local, y hemos logrado materializar y bajar un poquito el tema de la trata. A veces entendemos que tienen que ser organizaciones criminales. Efectivamente hay organizaciones criminales, pero también tenemos fenómenos donde nuestras víctimas las están utilizando con una esclavitud, con un servicio doméstico, con unas condiciones de trabajo sexual que se lo están desdibujando como si fuese un favor, como si fuese una ayuda. La idea es que las víctimas entiendan, excúsenme la comparación, como decía mi abuela, de eso tan bueno no dan tanto. Por eso nosotros tenemos que empoderar a nuestras víctimas, a nuestras mujeres, a nuestras niñas y a nuestros hombres, porque cuando ofrecen ese trabajo con tan buena prestación social, cuando la mujer encuentra el marido ideal, fíjense los casos tan dramáticos que ustedes y yo conocemos. En mi experiencia de 30 años y un poquito más en el Poder Judicial, uno no deja de asustarse, como en la medida que nuestro país evoluciona, los delincuentes también evolucionan. Y la sociedad civil, el Estado, tenemos que ponernos todos la misma camiseta para decir definitivamente estamos unidos y todos tenemos que luchar contra la trata, porque definitivamente, numeral, eso es cuento, es cierto. Muchas gracias. No, Claudia Piedad, muchas gracias a usted, y realmente es una iniciativa muy interesante, sobre todo porque además, claro, se articula con el mandato que conocemos sobre qué es la Fiscalía, pero además va más allá, trata de hacer un ejercicio mucho más de fondo. Y esto nos permite a nosotros efectivamente poder articularnos también desde cooperación internacional a este tipo de escenarios, como los medios de comunicación, la institucionalidad, para articular estrategias y acciones de prevención que nos permitan, ojalá idealmente, al concluir este tinto, podamos realmente mirar cómo incluso hacemos algo mucho más fuerte y contundente, y siempre con el apoyo también de distintos actores y actores sociales y políticos. Pero ahora pasemos también a un tema que es muy, muy interesante en materia de trata de personas, sobre la ocurrencia del mismo, tiene que ver con las finalidades, cómo ocurre el delito de la trata de personas. Sabemos que la principal finalidad es la explotación sexual. Así lo ha reportado, digamos, las cifras tanto nacionales como que ha recopilado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pero adicionalmente también tenemos información como que la segunda finalidad después de la explotación sexual es el trabajo forzado, con mayor ocurrencia en el mundo, en la región y en Colombia. Pero adicionalmente sabemos que una de las principales formas de captación
en el mundo son las ofertas laborales fraudulentas que existen. Entonces, para poder hablar un poco de esto, me acompaña entonces Milton Mora, o nos acompaña Milton Mora, para que nos cuentes, Milton, qué acciones se están adelantando desde el Ministerio del Trabajo para responder a este escenario, donde, como acabo de compartir, es el trabajo forzoso, la segunda finalidad de mayor ocurrencia en el mundo, en la región y en Colombia, y donde las ofertas laborales fraudulentas son aquellas donde más se están utilizando para captar víctimas en este delito. Milton. Perdón, que estoy presentando problemas de conectividad. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todos. Básicamente, el Ministerio del Trabajo está adelantando dos líneas. La primera línea, una línea específica desde la prevención. La prevención entendida como unas campañas de sensibilización y orientación del delito de trata de personas, al cual también nos hemos sumado a esta campaña que mencionaba anteriormente la doctora Claudia, y es el numeral eso es cuento, y es cómo podemos de manera conjunta participar para la prevención, identificar que estas ofertas normalmente tienen unos errores comunes y tienen unas particularidades como unos ingresos muy altos en zonas diferenciadas, como no hay descripciones específicas tampoco de las labores que van a realizar, entonces nosotros no podemos ir a la ciega a estas vacantes que son muy buenas, que son supuestamente muy llamativas, pero al final es una forma de captación de este tipo de delito. De acuerdo con la dinámica del delito, se ha logrado identificar que uno de los principales métodos de captación, obviamente, es el engaño enmascarado por medio de estas ofertas laborales fraudulentas, ofreciendo condiciones que por más que sean llamativas, son exageradas y ponen a merced de la población el delito de la trata. Dentro del siguiente punto, uno era la prevención, como les mencionaba, el siguiente punto viene siendo la inspección y la identificación. De la mano de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y por medio de este programa GLOAD hemos intervenido y hemos creado un protocolo de identificación y detección de casos de trata de personas con fines de trabajo. También hemos tenido el acompañamiento por medio de la Embajada Británica, donde ellos tienen una normativa asociada y específica con este tipo de casos y finalidades de trata de personas. Actualmente nosotros estamos en un momento de validación técnica, con acompañamiento obviamente de UNODC y de la OIT, dentro de este protocolo para que los inspectores de trabajo al momento de hacer una visita, al momento en que lleguen a una de las empresas, tengan un módulo donde puedan identificar este tipo de casos. Si bien el inspector como tal no puede decidir, no puede definir, este es un tema específicamente del resorte judicial, nosotros sí podemos orientar e identificar algunos casos. Pongo algunos ejemplos. Si dentro de las labores que se están dando diariamente las personas duermen en este mismo sitio, si les retienen el pasaporte, si tienen unos cobros excedidos durante esas labores, seguramente puede ser un caso inicialmente de explotación laboral y puede llegar a ser fruto de trabajo forzoso. Este mecanismo me parece que es de suma importancia para el Estado colombiano porque es específicamente dirigido a la identificación de casos de trata con fines de trabajo forzoso, como lo explicabas anteriormente. No es explotación sexual, no son toda la tipificación en general, sino específicamente con trabajo forzoso. Milton, fundamental, sobre todo, como nos contaba además Adriana, pues en un contexto además migratorio, donde si bien es cierto, nacionales y extranjeros podemos estar en una exposición a ser víctimas del delito de trata de personas, pues las condiciones de irregularidad y otros aspectos que atraviesan la población migrante venezolana en este momento en Colombia, pues pueden generar una exposición a un trabajo forzoso, además de otras formas de explotación propias de la trata de personas. Y yo creo que también es fundamental, teniendo en cuenta esas iniciativas, que podamos tener espacios en el que, Claudia Piedad, podamos articular ese escenario de este mecanismo del Ministerio del Trabajo para que pueda ser útil a fiscales y al grupo de la Fiscalía para adelantar este tipo de investigaciones. Quisiera darle un saludo y compartir algunos comentarios que nos han llegado con sus intervenciones. Blanca Carvajal, gracias por visibilizar las acciones que se están liderando para combatir este delito tan atroz que afecta a los más vulnerables. Gracias, Blanca, más por estar conectada con nosotros en este espacio.
Concepción Jiménez, buenas tardes. Concepción Jiménez Moyano, programa Futuro Colombia, seccional Boyacá, saludo especial para ti, Concepción, y muchas gracias de verdad por compartir este tinto con todos nosotros y nosotras. Quiero invitar al resto de asistentes a este tinto a que nos hagan sus comentarios, sus saludos y también sus preguntas al panel que tenemos para seguir conociendo sobre estas iniciativas. Y precisamente hablando de distintos actores y distintos sectores, pues hay un sector que ha venido tomando mucha fuerza, no solamente en Colombia, sino en la región de América Latina. Jacqueline precisamente dirigió y ha acompañado todo el proceso de Observa la Trata, que es el Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas. Y realmente hay que reconocer que la academia tiene un rol fundamental en este ejercicio entre los diferentes actores y sectores en la lucha contra la trata de personas. Quisiéramos, Jacqueline, que nos contaras un poco de en qué consiste el programa de acción universitaria contra la trata de personas. Sabemos que hay una actividad que es, por ejemplo, el Campus Libre, que ha sido bastante innovadora y que nos ha llamado mucho la atención y que quienes nos están viendo en este momento pueden también unirse a este tipo de ejercicios y replicarlos en otras zonas del país. Muchísimas gracias. El programa de acción universitaria es una decisión que tomamos como academia, como universidad, como una respuesta corresponsable a esta problemática. Y pues cuando tomamos la decisión de abordar de frente la problemática, dijimos, bueno, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo desde los 3 ejes misionales de la universidad, que es la docencia, la investigación y la extensión. Porque a veces nos centramos, o cuando nos piensan como universidad, nos piensan principalmente en la investigación, tal vez en el rol del abordaje de la trata, y nosotros quisimos diversificar, ¿no?, en los 3 ejes misionales. Entonces, en ese sentido, lo que quisimos hacer es, primero, creamos una asignatura electiva para que cualquier estudiante de la universidad pudiera tomarla, pudiera formarse, pudiera saber de primera mano qué es la trata de personas, y además tiene una orientación esta asignatura teórico-práctica. El estudiante, al finalizar la asignatura, debe hacer una actividad de réplica, lo que aprendió lo transmite a otros estudiantes. O también en ocasiones seleccionamos comunidades o contextos comunitarios donde el grupo que ha finalizado la asignatura puede ir a hacer esta réplica. También creamos un semillero de investigación para formar, es un ejercicio de investigación formativa para que los estudiantes que se interesaran una vez terminaran la asignatura y que quisieran aprender más, aportar más, podían formar parte de este semillero de investigación. Y también creamos una línea de investigación específica en el Instituto sobre Trata de Personas, y desde ahí le hemos podido aportar muchísimo a la región, al país, en materia de asistencia a víctimas, porque hemos hecho alianzas con otros investigadores de la región y del país para analizar lo que está pasando y poder dar una respuesta que ayude a transformar el dispositivo institucional. No nos hemos quedado como pensando, bueno, haciendo solo un diagnóstico de la situación, sino que hemos ido a acompañar a los funcionarios de los comités de trata, trabajando con ellos, conociendo su experiencia, y lo hicimos a través de una investigación participativa que denominamos Sentipensar la Trata. Y esto acuñando el concepto del maestro Orlando Falsborda, habla de cómo podemos actuar diferente cuando unimos la cabeza y el corazón, ¿no? Porque la academia no puede ser solo cabeza, no puede ser solo producción de artículos, tiene también que ser una academia que transforme, que inspire a la gente, que los estudiantes abracen una causa también, y que los investigadores nos comprometamos con transformar realidades sociales. Y con todas estas estrategias que fueron surgiendo, decidimos también empezar a unir a otras personas, ¿no? Y la apuesta nuestra siempre ha sido cómo nos sumamos, y por eso nace el capítulo Colombia lo Observa la Trata, que une a organizaciones de la sociedad civil, a profes de distintas universidades, y nos hemos ido encontrando, compartiendo el conocimiento, y creo que esto es fundamental, ¿no? Creo que además de pues, una red que nos ha hecho amigos, amigas, que nos hace compañeros de apuesta, entonces creo que eso hace que haya tomado tanta fuerza, ¿no? Y en ese sentido,
Yo siempre cuento esta anécdota y la recuerdo con mucho cariño porque cuando terminé, ¿cómo surge el campus? Cuando terminamos una clase, al final del semestre, me dice un estudiante, profesora, ya sabemos todo de la trata, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Hay una trata 2? Entonces le digo, no, no hay trata 2. Entonces ahí es cuando con el equipo de estudiantes, con gente de la coordinación de ser, con amigos, empezamos a pensarnos qué podríamos hacer. Y ahí surge Campus como una estrategia de entrenamiento intensivo para estudiantes universitarios. Y Campus es una experiencia de 3 días de campamento en el que los chicos se alejan de su cotidianidad y a través de distintas actividades basadas en aprendizaje experiencial, donde los conectamos con la emoción. Entonces, si bien es cierto que les proporcionamos todos los conceptos básicos, el ABC de la trata, también los conectamos con la vivencia, los conectamos con su propia historia. Y la apuesta ha sido como muy a que ellos puedan identificar que lo que está mal en la sociedad es seguir fortaleciendo estos patrones, estos imaginarios que refuerzan patrones de desigualdad, de opresión, de explotación, y cómo ellos pueden ser agentes de cambio. Entonces, después de 3 días de entrenamiento fuerte, en el que duermen poco, además, hacemos con ellos unas actividades en las que para graduarse como agentes de cambio, ellos deben hacer una réplica, deben comprometerse con todo lo que aprendieron, lo llevan a la práctica. Y de ahí surge la red juvenil de lucha contra la trata de personas, que inició primero en Bucaramanga, ahora es una red nacional y estamos buscando que se convierta en una red latinoamericana de jóvenes también. Entonces, esta estrategia ha sido eso, ¿no? Entrenar jóvenes para que tengamos en las universidades generación de relevo, porque nosotros, yo siempre lo digo, nosotros vamos creciendo y necesitamos gente que refuerce esto que nosotros estamos haciendo. Claro, Jacqueline, además que no solamente releve lo que estamos haciendo, sino que además, como decía, sean unos agentes de cambio, sobre todo porque van a ser próximamente los tomadores de decisión en política pública, van a ser los defensores de familia, van a ser las personas que van a estar construyendo realmente e implementando las distintas acciones que se van a adelantar. Y qué mejor que empezar, como lo dices, a través del sentir pensar, unir mente con corazón, precisamente el corazón, el que es el corazón azul, que es el símbolo mundial de lucha contra la trata de personas, nos llama a eso, realmente a trabajarlo también desde escuchar y transformar como todos esos escenarios y estereotipos. Y es importante porque además desde este escenario de la academia se puede realmente incidir en la toma de decisiones actualmente, pero a futuro a través del relevo generacional y a través de la construcción de nuevos actores de cambio y gestores de cambio. Quisiera además de que Yalira Margot Perea Guzmán nos está mencionando que qué bien que se tenga como electiva de la universidad para que se conozca más por los estudiantes el tema de trata de personas. Entonces, gracias Yalira por además estar conectada y que se pueda replicar. Ricardo Alonso Pérez Fonnegra nos dice que excelente estrategia de prevención por parte de la Fiscalía para combatir la trata de personas. Qué gran tinto. Ricardo, nos alegra mucho que estés realmente disfrutando este tinto, este café negro colombiano. Y también tenemos además varios comentarios, realmente discúlpenme, pero es importante sentirnos conectados también en este espacio. Diego Ramírez, estas acciones son ineludiblemente importantes. La trata es un delito invisible y solo así es que lo podemos visibilizar. Invitamos además a que todos quienes nos escuchan pues puedan también ser agentes para visibilizar este delito. Carreño Lili, muy buen proyecto, el porcentaje es alto, como es de conocimiento, hay personas vulnerables que por falta de conocimientos y orientación son blanco de esta problemática. Saludos desde Aguachica, Cesar. Bueno, genial que nos acompañen también de todas las zonas del país y un saludo también muy fuerte hasta Aguachica, Cesar. Y Johnny Sanabria nos comenta que el Campus Libre es una estrategia transformadora que ha contribuido de manera significativa en la vida de muchos jóvenes en el país, entre ellas la mía. Johnny, qué buen testimonio y además poderlo compartir en este espacio y saber que se ha logrado impactar en con estas diferentes e innovadoras estrategias. Quisiera volver ahora un poco a Adriana, a ver si conversamos sobre qué acciones además se tienen contempladas y escuchando además estas otras intervenciones del panel que nos acompaña,
pues se tienen contempladas para el proyecto Migración Venezuela en materia de trata de personas. Gilberto, pues nosotros hemos venido sacando y trabajando una serie de documentos junto con UNODC. Son documentos, digamos, videos también, infografías, material muy didáctico para que cualquier persona pueda entenderlo. Y en estos documentos, digamos que son documentos cortos, pues lo que busca es mostrar pues la magnitud de este delito, cuáles son esas condiciones y esos factores, digamos, que generan cierto riesgo para una población que es vulnerable, en particular la población migrante, y también mostrar cuáles son esas rutas de asistencia que tiene, por ejemplo, una persona que sea víctima de este flagelo. Entonces, pues, digamos, lo que buscamos, como siempre, es visibilizar y poder alertar un poco para que a otras personas no les pase. También en este mes, digamos, con la conmemoración del Día contra la Trata de Personas, sacamos un artículo en la revista Semana, un doble página en la revista impresa, también mostrando un testimonio de una pareja que también vivió explotación laboral, digamos, dentro del delito de trata de personas, y también pues mostrando un poco las cifras para visibilizar, digamos, tanto a la audiencia de Semana como a las otras audiencias que nos siguen sobre este delito. Y pues como les dije, tratar de que esto no le pase a otras personas. Entonces, saber que hay ofertas engañosas, que uno tiene que tener cuidado cuando no le dan pues la información completa sobre el salario, sobre dónde es, cuáles son las actividades que va a hacer. Y también, pues digamos, queremos seguir informando y mostrando pues, información que sea útil para prevenir este tipo de delitos. Y mañana vamos a tener también un conversatorio digital con expertos, digamos, de la OIM, de UNODC, también vamos a tener invitados del Ministerio del Interior, de la Defensoría del Pueblo y también de Observa la Trata, con el fin de pues mirar este fenómeno y cuáles son estos retos en los contextos migratorios, mirar también cuál es esta relación entre movilidad humana y trata de personas, ver cómo está el fenómeno en Colombia, cómo ha ido cambiando, digamos, en el contexto migratorio actual que tenemos y cuáles son estas vulnerabilidades que, como bien decía Gilberto, pues hacen que la población migrante pues sea presa más fácil de este delito, digamos, tanto en la coyuntura actual del COVID, por el cierre de fronteras, por el aislamiento preventivo, dado que pierden su trabajo, son pues personas que están en condiciones muy vulnerables, como digamos también por la propia condición de muchos, casi el 60% de los migrantes que están ahorita en Colombia se encuentran en condición irregular. Entonces esto también genera, digamos, mucho miedo a la hora digamos, denunciar, de hacer valer sus derechos. Entonces, pues creemos que es un tema supremamente, un tema muy, muy importante que queremos seguir, digamos, haciendo como caja de resonancia para pues evitar que esto le pase a otras personas. Entonces, esto es como lo que estamos haciendo desde el proyecto Migración Venezuela. Sí, Adriana, de hecho, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de la plataforma de respuesta para Venezuela, del poco más del 1.700.000 venezolanos que hay en Colombia, el 57% están en una situación irregular. Y esto expone a una serie digamos, de necesidades muy fuertes y especialmente expone a unos temas de trata de personas. Quisiera irme un poco con Claudia Piedad. Hemos conocido ya la campaña Eso es Cuento, una campaña además que ha sido muy fuerte y ha tenido unos espacios y unas intervenciones en aeropuertos, en terminales, han hecho un trabajo en colegios, en universidades, pero además mencionabas ahora, Claudia Piedad, que no ha sido una campaña solo de la Fiscalía, es decir, ha sido liderada por la Fiscalía, pero además ha convocado a diferentes sectores y actores. ¿Cómo ha sido ese proceso de convocar a estos actores en esta estrategia que se viene impulsando? Y por qué ha sido importante, además, tener este ejercicio de participación y convocatoria como innovación de la Fiscalía. Bueno, Gilberto, efectivamente esta es una campaña que ninguna entidad ni pública ni particular la puede hacer sola. Aquí todos tenemos que trabajar de manera articulada y me quiero referir un poquito a lo que hablaba Adriana. Esa prevención es esa garantía de no repetición que desde la Fiscalía tenemos la obligación con las víctimas. Definitivamente estamos todos en la misma tónica
porque esa es una forma como nosotros tenemos que llevar esa prevención, evitar que estas personas que ya lo vivieron le repasen la misma historia a otras en la situación de migrantes o en la situación de colombianos o en la situación de extranjeros. Es cierto lo que usted ha referenciado, esto tiene que ser un trabajo articulado y un trabajo en equipo. Y esa articulación empezó con el mismo Estado colombiano. Nosotros hemos trabajado estas campañas de la mano con Migración Colombia, actor importantísimo, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes son presas que los tratantes quieren tener en su poder. No solamente con fines de explotación sexual como uno podría pensar, sino también con fines de trabajo forzado. Nosotros tenemos regiones de Colombia donde se están llevando a los niños a ponerlos con un trabajo forzado cuando nuestros niños no tienen por qué estar trabajando. A nuestros niños en algunas regiones del país les están induciendo al consumo de las drogas, utilizándolos y disfrazándolos como que vamos a hacer un favor para la familia, y cuando vamos a ver son niños que están siendo completamente víctimas de trata de personas. Nuestra Policía Nacional, igual, un actor importantísimo, no solo con su función de prevención, sino con su función de policía judicial, como igual nos pasa con Migración Colombia. Y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues en tema de protección de nuestras víctimas, niñas, adolescentes, no solo en trata de personas, sino en todos los demás delitos que seguramente en otro escenario podremos conversar, tenemos que trabajar de la mano. Y de los organismos internacionales. Indudable el apoyo que hemos tenido de UNICEF, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, OIM, USAID. Son organismos de carácter internacional que, reitero, vienen trabajando estos temas seguramente hace mucho más tiempo que lo que la Fiscalía los viene trabajando, pero estamos todos articulados. ¿Cuál es el compromiso? Seguir adelante. Esto es una campaña que apenas está iniciando y los resultados grandes los vamos a ver, como lo referenciaban ustedes hace un momento, cuando pase esta pandemia y empiecen esas ofertas especiales de vidas perfectas, de trabajo perfecto y de educación perfecta. La empresa privada también nos ha acompañado. Hemos trabajado de la mano con Vuela Libre, con Red Paz, con Avianca, con Renacer y con el Aeropuerto El Dorado. ¿Por qué el Aeropuerto El Dorado? Porque por allí es donde muchísimas de las personas salen y no tienen ni idea a qué van. Ni siquiera saben a qué destino final les están ofreciendo. Se están dejando llevar por esos sueños y por esas falencias que seguramente han tenido en una economía difícil, en una familia disfuncional, y pretendemos que saliendo del país vamos a tener un futuro mejor. Este trabajo, reitero, apenas está empezando. ¿Cuál es el objetivo? Que todos aquellos aliados que se quieran unir a nosotros para poder combatir la trata de personas serán bienvenidos. El trabajo está empezando, creo que este es un momento de sensibilización muy importante, donde también la propia pandemia nos ha llegado y nos ha obligado a mirar desde el interior de nuestras vidas y un poquito más allá. Mientras en casa nosotros estamos cómodos, bendito Dios, hay gente que está en la calle esperando esa oferta especial de trabajo. Hay niñas que están en la calle esperando que les den una oportunidad con una pareja ideal, que es clarísimo que eso no va a ocurrir. El llamado y la invitación desde la Fiscalía: sigamos trabajando, sigámonos articulando y sigamos con nuestra campaña de prevención. La línea investigativa, esa sí es responsabilidad exclusiva nuestra. También desde la Fiscalía estamos organizando nuestras propias estrategias para combatir la trata interna, para combatir la trata transnacional. Pero seguramente si nosotros logramos incrementar el número de denuncias con estas campañas de prevención, vamos a tener un resultado muchísimo mejor en las líneas investigativas. Claudia Piedad, muchas gracias. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Claramente los retos son inmensos. Estamos enfrentando un delito de carácter transnacional, también que ocurre al interior de las fronteras, que se nutre, digamos, de situaciones y contextos de vulnerabilidad. Pero uno de los grandes avances y de los llamados que hacemos en este espacio es como esa integración de actores y de distintos sectores. Quisiera pasar con Milton, porque es importante, si estamos reconociendo que la segunda forma de explotación después de las sexuales del trabajo forzado y que una de las principales formas de captación es las ofertas laborales fraudulentas, ¿cómo vincular o cuál sería el rol en materia de lucha contra la trata de personas de la empresa privada, no solamente en este ejercicio de prevención, sino en su rol también, por ejemplo, de empleador o en otro rol que consideres mencionarnos? Con la empresa privada hay varias articulaciones que se deben dar. Lo primero, tener una claridad, y es que
por más que tengamos las mejores rutas establecidas desde el sector gubernamental, desde las diferentes entidades, si la empresa privada no acompaña estas iniciativas, pues de nada va a valer y no van a tener toda la incidencia que necesitamos para poder hacer mecanismos de prevención. Los empleadores tienen un papel fundamental, sobre todo en la garantía de derechos laborales y en el contexto del migratorio que vivimos en este momento en el país. Como mencionaba Adrián anteriormente y también Claudia sobre el tema de la irregularidad, de la condición irregular que tiene la población migrante en entrar al país, desde el Ministerio hemos adelantado mecanismos como es el permiso especial de permanencia para el fomento de formalización, que puede permitir al empleador contratar de una manera regular a la población migrante. También hay mecanismos como el registro de trabajadores extranjeros, que si bien es un registro que a nosotros nos sirve para caracterizar, es un registro que permite al Estado conocer el número de trabajadores formales que hay en el país, obviamente contratados directamente por las empresas. Por otra parte, lo que les decía anteriormente, la garantía de derechos asociados con las empresas, promover la garantía de derechos laborales, evitar las prácticas abusivas en la contratación, este encadenamiento productivo y los abusos laborales que recaen en gran medida por parte de los empleados son del Ministerio del Trabajo, y con eso hemos trabajado con diferentes agremiaciones. En sectores donde hemos identificado la vulneración de derechos y sectores que son de manera recurrente son donde más se presentan este número de casos. Entonces es de suma importancia trabajar con la empresa privada para que identifiquemos el delito, para que desde ahí identifiquemos las características y trabajemos de manera conjunta para la prevención. Gracias, Milton. Y es verdad, esto es una lucha de todos y todas. Digamos que es un delito que afecta, como decía en la introducción, no existe ningún país que esté ajeno al fenómeno. 500 rutas de traslado de seres humanos con fines de explotación, más de 225.000 víctimas en los últimos 17 años alrededor del mundo entero, y creemos que también es importante que el sector privado en su rol de empleador también se vincule a este ejercicio, así como lo hemos logrado o pues la Fiscalía ha logrado en estos cuentos que se vinculen las aerolíneas. En otros lugares del planeta también existen aerolíneas vinculadas a todo el ejercicio de prevención, la industria del turismo, el sector de transporte, de taxi, las agremiaciones. Es fundamental realmente que tomemos parte de esta lucha. Pero hay una estrategia además que es muy interesante en todo este proceso y en todo este ejercicio, y tiene que ver con el uso de las artes y con el uso de este tipo de espacios lúdicos y que tienen que ver también con desarrollo incluso de otras habilidades y potencialidades. Entonces, Jacqueline, nosotros sabemos que existe un cortometraje, se nos comentaba también un cortometraje sobre la trayectoria vital de una víctima después de la trata de personas. ¿Podríamos conocer un poco cómo fue el proceso de ese cortometraje y cuál sería la importancia de este uso del arte y las artes audiovisuales para luchar contra la trata de personas? Claro que sí. La producción de este cortometraje tiene que ver también con el programa de acción universitario, porque precisamente la mujer sobreviviente sobre la cual se hizo el cortometraje resulta ser familiar de uno de los estudiantes que formaba parte en su momento de nuestra red de jóvenes agentes de cambio. Esta persona fue explotada en Bahrein, y cuando retorna, su familia no entendía un poco qué era lo que había pasado. Su primo se comunica conmigo, me dice que si podemos conversar, y la sobreviviente habla conmigo, dice que quiere que su historia sea contada, que busca ayuda para poder continuar con su proyecto de vida, pero su interés principal era que esto se supiera para que no le pasara a otras personas. Entonces, claro, hasta el momento nosotros en el equipo de investigación trabajábamos sin el apoyo de alguien de artes audiovisuales. Hacemos el contacto con investigadores de artes y decidimos cómo poder reconstruir, cómo esa reconstrucción de la trayectoria vital de una víctima después de la trata lo podíamos hacer a través de un producto que moviera la emoción y que comunicara ese silencio de las víctimas, ¿no? Porque creo que todas las personas que estamos en este conversatorio y quienes nos están escuchando
saben que esa es como la característica central de todo el fenómeno de la trata, ¿no? El silencio. Y nosotros nos empezamos a preguntar qué es lo que pasa después, cuando la víctima vuelve y tiene que enfrentarse a su vida, intentar reconstruir, encontrarse con su familia, todo lo que implica poner una denuncia. Es una situación muy compleja que en ocasiones las víctimas no saben si es más cómo enfrentarlo y que a veces pensamos que lo más difícil fue la trata, pero también es muy complejo el retorno. Y sobre todo cuando la respuesta institucional, cuando el dispositivo institucional no está suficientemente preparado para recibir a la víctima. Entonces, luego de hacer entrevistas con la sobreviviente, con su familia, este fue un proceso que duró cerca de 2 años, porque también íbamos trabajando de acuerdo al desarrollo, al proceso de atención psicológica de ella, a su estado de ánimo. Y bueno, hicimos estas entrevistas y todo esto se convirtió en un guión que dio lugar al cortometraje denominado Por encima del hombro. Y este cortometraje precisamente pues lo que busca está pensado para todo tipo de público, pero particularmente para las personas e instituciones que tienen competencia en el abordaje de la trata. Para poder pensar en ese después, ¿no? En todos los miedos, en la vergüenza que genera contar la historia y contárselo incluso a la misma familia, ¿no? Entonces, pensamos desde la universidad que los investigadores y las investigadoras tenemos que empezar a hacer más alianzas con el arte, ¿no? Porque el arte tiene un poder gigante y es el de mover lo simbólico, el de mover la emoción, ¿no? Y eso me parece que hace que la gente conecte con las historias y con la problemática y que se rompa también, y aquí sí quisiera hacer un llamado, que se rompa también con a veces la intención de mostrar solo el momento de la explotación, ¿no? Porque creo que hay mucha producción cinematográfica y audiovisual centrada en eso, en mostrar solo lo escabroso del asunto, pero no muestra, y hay que avanzar más en mostrar también esa trayectoria que sigue luego, que es muy compleja de poder elaborar cuando no se cuenta con una red de apoyo social y una red de apoyo institucional que pueda realmente restituir esos derechos que le han sido vulnerados a las víctimas de trata. Jacqueline, eso es muy importante, sobre todo porque mencionaba y quiero recordarlo, el impacto que produce el delito de trata de personas en las víctimas se ha equiparado a el impacto que produce el crimen de tortura. Esto quiere decir que cuando estamos hablando del momento de recuperación, la reintegración de la víctima a su entorno familiar, social, laboral, atraviesa también una serie de escenarios y de necesidades que son las que también se están llamando en conmemoración de este 30 de julio a que tengamos y escuchemos esas necesidades para poder apoyar ese proceso de recuperación. Es importante, por ejemplo, este concepto de la resignificación del cuerpo. Después de que una víctima ha pasado de haber sido reducida a un objeto donde ha sido comercializada, bien sea en trabajos forzados, en explotación sexual, en una situación de mendicidad forzada y ajena, o como una servidumbre doméstica, el proceso de resignificar el cuerpo, de poder otorgarle nuevamente un valor a su corporalidad, es un ejercicio que también demanda mucha articulación y mucho esfuerzo. Quisiera compartirles un saludo a Asbleide Pulido, atento saludo desde la seccional Caquetá. Agradecemos estos espacios en contra del delito de trata de personas, fortalece el trabajo en territorios. Asbleide, la idea precisamente es que podamos nosotros generar este tipo de réplicas y que quienes nos acompañan puedan replicar estos ejercicios y articularse también y vincularse a ellos. Hay una pregunta que nos han hecho Nicolai Hernández, yo quisiera hacérsela y entre otras varias preguntas como condensarla para todos ustedes y todas ustedes y que también cada uno quien quiera pueda darnos una respuesta y tiene que ver con el elevado uso de redes, especialmente en este contexto, además de pandemia, que nos tiene también en estos espacios virtuales precisamente, donde niños, niñas y adolescentes están más tiempo ahora
conectados a las nuevas tecnologías, ¿cuáles serían las estrategias que se pudieran recomendar o implementar para ustedes para prevenir que niños, niñas y adolescentes caigan en el delito de trata de personas o de explotación a través de este tipo de tecnologías? Me gustaría, no sé si Adriana nos puede de pronto dar alguna respuesta para las personas que nos han hecho esta línea. Pues, digamos, yo creo que lo principal en este nuevo contexto, en esta nueva realidad que nos ha tocado a todos desde hace 4 meses, eh, creo que lo más importante es que los padres tengan un poco de control sobre los contenidos, los programas, los lugares en los que están involucrándose los jóvenes, los niños. Digamos, a mí como mamá me ha tocado, de hecho, mucha virtualidad con mi hijo de 6 años. Nunca en la vida había tenido contacto con la pantalla y me ha tocado estar muy, muy al lado. Todas las mañanas sentado con él, chequeando qué es lo que ve, revisando de vez en cuando si es que de verdad está viendo una película o no. Entonces yo creo que ahí es mucho el apoyo, digamos, de la familia y el seguimiento de la familia. Yo creo que eso es clave y pues obviamente hablar con ellos y contarles los peligros a los que se enfrentan, digamos, frente a una pantalla o frente a una tablet. Creo que eso es clave. Gracias. Claudia Piedad, ¿alguna idea en este tema? Pues Gilberto, este es un tema que ya nos tiene a nosotros muy preocupados porque efectivamente el contacto de los niños, adolescentes y jóvenes con las redes sociales los vuelve víctimas de todos los delitos, trata de personas, sin hablar de todos los de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Importantísimo la comunicación. Ya mis hijos son viejos, tienen 23 y 27 años, pero todavía reviso con No, eso no quién es el están. viejo. Entonces, acá, ¿cómo estaríamos? Pero miren, la comunicación de los padres es importantísima. Uno de los hijos debe confiar, pero una revisadita de vez en cuando no sobra, respetando obviamente su intimidad, pero hay que tener muchísimo cuidado. Es importante que los papás sientan la confianza en sus hijos, pero más que los hijos confíen en los papás. Yo sé que no es fácil contarle a la mamá o al papá determinadas cosas que pasamos en la vida. No, estamos al aire y no puedo hacer los comentarios que hago cuando estoy en reuniones de carácter laboral, pero uno a su mamá no le cuenta cosas que hizo que de pronto no estaban tan bien, pero el reto que tienen los padres en este momento con los jóvenes en casa, con una red social, conectados 15 horas al día, es comunicación. Comunicación, no acepten invitaciones de personas desconocidas, no suministren los datos a personas desconocidas. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuántos problemas tenemos con las redes sociales. No envíen fotografías a ninguna persona. No acepten conversaciones de desconocidos. A veces los jóvenes no logran entenderlo, pero cuando papá y mamá, a cambio de ponerse bravo, les explican que les están previniendo peligros, es más fácil. Yo sé que hoy en día los hijos saben más que el papá y la mamá, son más inteligentes que nosotros, pero son muchachos absolutamente desprotegidos, son muchachos que han vivido en hogares tranquilos, que no tienen ni idea de los riesgos tan espantosos que están en las redes. Ustedes no se alcanzan a imaginar los delitos que nos están llegando, las denuncias que nos están llegando por niños que reciben invitaciones de desconocidos, envían fotografías y luego vienen los chantajes. Ahí empiezan los delitos complicados. Miren, el tesoro que tiene este país son los niños, niñas, adolescentes, y los guardadores de los tesoros somos los papás, los mamás, los educadores. En esta campaña también tenemos que involucrar a los maestros. Cuando teníamos los niños en el colegio, nos contrariaba que la maestra nos mandara la nota. Creo que hoy en día nos encantaría que la maestra nos mandara la nota de lo desobediente que es nuestro niño, porque a veces los papitos no entendemos lo que es tener un aula a 20 muchachitos, uno con el de uno o con 2 o 3 está a punto de enloquecerse. Papás, a llenarnos de paciencia, a llenarnos de tolerancia y a tener una mayor comunicación con nuestros hijos. Ningún mago los va a salvar, pero nosotros sí tenemos que darles herramientas para que aprendan a defenderse. Estoy de acuerdo con el tema que la familia debe constituirse o reforzarse como el entorno protector. Y el entorno protector se basa en el diálogo, sin duda alguna. Pero entonces, Jacqueline, no sé si nos puedes dar alguna respuesta o recomendación a quienes nos escuchan o nos ven y en esta discusión. Bueno, este es un tema que lo hemos conversado con los chicos y las chicas de la universidad.
y es que en este momento en el que la imagen pública es tan clave, ¿no? En que por obtener un me gusta hacemos lo que sea. Entonces, también este tema de la autoimagen, de cómo me percibo y cómo me perciben los otros, es fundamental. Creo que para las campañas de prevención es importante tomar en cuenta que a veces nosotros damos un mensaje de autocuidado, pero las redes están mandando otro y es de muéstrate, si no te dan tantos me gustan, no existes. Entonces, eso también es un factor que precipita los riesgos, ¿no? Es un factor precipitante para la trata y para muchos otros delitos. Pero aquí también se juega algo, y cuando escuchaba, Claudia Piedad, cuando te escuchaba hablar de eso, es cuento, que cuando nosotros acá en la universidad nos pensamos en campañas, también decimos, ¿por qué? Y alguna vez hablando con una oficial de migración decía, a veces la gente, estando acá ya a punto de salir, de hacer, sí, que está haciendo el control y todo eso, le decimos, pero usted no ha pensado que esto puede ser otra cosa, que puede ser trata, y la gente sigue adelante, ¿no? Entonces ella me decía, y eso lo recuerdo siempre, me dice, una vez que la persona ha tomado la decisión de migrar, no hay quien la mueva porque piensan que eso no le va a pasar. Entonces creo que en la prevención me parece que es fundamental que empecemos a pensarnos que no solo está el contenido, sino también la psiquis de la persona, ¿no? Eso a mí no, eso le pasa a los otros y a los demás, ¿no? Entonces creo que la persona que preguntaba que por la alta exposición a la que estamos en redes sociales, pero creo que también en la cotidianidad, ¿no? Digamos que es muy importante pensar que esas cosas se ocurren, y en eso creo que las alcaldías y los comités de trata de personas tienen un deber y una posibilidad de hacer prevención súper clave, y es cuando reciben los casos poder contarle a la ciudadanía las formas de captación, ¿no? Ahí está, ¿no? Cómo sucedió, que la gente sepa. Cuando yo sé que en mi ciudad sucede, yo digo, uy, lo siento un poco más cercano, ¿no? Que es más o menos lo que nos pasó con esta pandemia, que cuando inició la sentíamos súper alejada, pero cuando empieza a tocarnos, entonces yo creo que es en las estrategias de prevención es clave eso, ¿no? Como cómo romper eso a mí no me va a pasar. Sí, Jacqueline, gracias. Nos hacen una pregunta, la hago brevemente. Nos pregunta Mariana Yaques, ¿dónde se puede ver el cortometraje sobre trata? Bueno, Mariana, el cortometraje lo hicimos una exhibición ayer, el lunes hicimos una exhibición. No es público, no está en una plataforma porque lo vamos a enviar a un concurso de cortometrajes, entonces no lo podemos dejar públicamente. Pero si me dejas tus datos, nos dejas tus datos con Gilberto, yo puedo enviarte un correo para que nos comuniquemos y vemos cómo hacemos para que lo puedas ver. Bien, sí, no tengo realmente el contacto directo con quienes nos están hablando, es el equipo de producción que nos acompaña detrás de bambalinas, entonces si es posible al equipo de producción que nos está acompañando, que Mariana les pueda pasar sus datos para podérselos hacer llegar a Jacqueline, sería maravilloso. Y Perfecto. para cerrar este ciclo, el tema de prevención en redes, Milton, no me he olvidado, sino que era puntualmente este tema del cortometraje, pero te la quisiera cambiar un poquito, y es pensando en ofertas laborales fraudulentas, ¿cómo hacemos nosotros ahora que también se están ofreciendo, generando tantas ofertas en redes? Uno encuentra ofertas laborales ahora porque además todo el mundo está en una necesidad también de poder superar estos impactos a veces de la pandemia tan difíciles para cientos de familias, cientos de personas. Entonces se puede incrementar mucho el tema más ahora de estas ofertas laborales. ¿Qué hacer para poder nosotros prevenir este método de captación? Bueno, pues muy en la línea de lo que estaba mencionando anteriormente, en este momento las redes sociales es el mecanismo donde se está dando mayor tipo de ofertas, mayor tipo de captaciones, es la forma más recurrente que se está generando. Si bien el Ministerio del Trabajo había realizado campañas de prevención en años anteriores, este año estamos logrando un alcance mucho mayor
desde estas redes sociales, porque es la forma de llegar a una alta difusión con un más bajo costos optimizando estos recursos. Pero hemos encontrado diferentes casos, aquí no solo hablamos de niños, niñas, adolescentes, sino también desde esa percepción migratoria que mencionaba Jacqueline, y es el profesional que ve una muy buena oportunidad en otro país por los ingresos, así tenga un doctorado. Esto ni siquiera es que esto no delimita por nivel de cualificación o por edad, es la persona cuando se convence que quiere ir, se va y ya estando ya dice, hombre, yo no vi todos estos tips que estuvieron durante tanto tiempo, yo no vi esta campaña cuando estuve en el aeropuerto, de estos banners que están, estos rompetráfico, no me acuerdo cómo se llama la definición específica, y es que llegan y no ven mirar esos cuentos de frente, no ven las campañas de prevención que están, no ven las ofertas que son de manera recurrente, no solo tampoco para colombianos, sino también para extranjeros. Entonces, en estas 2010 y con esta diversidad, la única forma es de manera recurrente unirnos para que desde la misionalidad de cada una de estas entidades, de cada uno de los actores, desde esta misionalidad que tiene la academia, que me llama mucho la atención con la película, este cortometraje, desde las instituciones estatales, desde la fiscalía, desde obviamente el proyecto de migración que lidera Semana, esta información y estos temas de comunicación deben ser siempre orientados hacia identificar, hacia ver los peores casos, hacia ver cómo captan, porque ahí se pueden dar también muchas otras clases de delitos. No solo específicamente el tema de trata, ellos con estos temas de prevención pueden desde estafarlos y quitarles quitarle dinero nada más por el proceso y por los trámites, hasta llegar a un delito específico que puede ser la trata de personas. Entonces son mecanismos de identificación y mostrar dentro de esta identificación cómo prevenir que encontremos esto dentro de las redes sociales, cada vez de manera más recurrente y cada vez para que sea más visible para todas las personas. Gracias, Milton. Bueno, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero ya para ir cerrando, quisiera hacer una pregunta para todas y todos ustedes muy corta, en una frase puede ser. Si se pudieran ustedes tomar este tinto con el secretario general de la ONU, ¿cuál sería el mensaje que le darían a él para que todo el sistema de Naciones Unidas pueda contribuir más a este esfuerzo de combatir la trata de personas? Empecemos por Claudia Piedad. Bueno, tarea difícil, ¿no? Yo le diría que la trata no da tregua y las víctimas requieren justicia. Gracias, Claudia Piedad. Milton, perdón. Milton, ¿qué mensaje le podríamos llevar o qué recomendación se le haría al secretario general si tuvieras este tinto con él? Bueno, pues más que un mensaje de una palabra corta, lo que sí le diría es que países como nosotros con esta dinámica migratoria reciente, que no se presentaba anteriormente como país de acogida, necesitan los apoyos del sistema de Naciones Unidas para fortalecer esta identificación y este acompañamiento. Las entidades en este momento no estaban preparadas para muchos de todas las dinámicas que van asociadas al tema migratorio. Entonces, más que el mensaje, es una solicitud de apoyo. Bien, Jacqueline y Adriana, se los voy a cambiar. ¿Cómo se sueñan o qué se sueñan desde sus sectores para el futuro en materia de lucha contra la trata de personas? Adriana. ¿Qué nos soñamos? Nos soñamos continuar, digamos, aportando el granito de arena, informando y visibilizando este problema. Creo que entre más le contemos a la gente qué es, cómo es, qué es lo que pasa, cómo puede ser atendida, digamos, la gente está como con esto, hace mucha más conciencia y tal vez habrán menos víctimas. Y también me sueño, digamos, con una articulación muy importante entre las diferentes entidades, los diferentes niveles de gobierno, digamos, para poder hacer una lucha bien frentera, digamos, contra este delito. Gracias, Adriana. Jacqueline, ¿qué te sueñas en materia de lucha contra la trata de personas?
Jacqueline. Estás silenciada. El sueño que tengo en materia del abordaje de la trata de personas es que el sector educativo, que es en el que me desempeño, pueda ser inspirador y mentor de los futuros profesionales que se van a desempeñar en las distintas áreas del abordaje de la trata de personas. Yo sueño con que las universidades podamos ser un semillero de funcionarios sentipensantes, de funcionarios de primero jóvenes que se comprometen, jóvenes que quieren transformar sus realidades y luego que los podamos ver en los cargos, en los distintos cargos, con un ejercicio realmente de restitución de derechos, con un ejercicio sensible frente a la problemática. Ese es mi sueño. Gracias, Jacqueline. De verdad, cerramos con estas preguntas porque queremos hacérselas también a quienes nos están acompañando en este tinto. ¿Qué le dirían ustedes al secretario general de la ONU en materia de lucha contra la trata de personas? Para poder recoger sus voces, recordamos que pueden ingresar a ONU75, el número, .nacionesunidas.org.co, a responder una encuesta que no les demorará más de 1 minuto, y a través de ella escuchar esas voces de todas y de todos y poderlas discutir en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Claudia Piedad, Adriana, Milton y Jacqueline, mil gracias. De verdad, estas acciones y esta innovación son fundamentales para la lucha contra la trata de personas. Vincular la academia y vincular los medios son fundamentales. Atacar otras formas de explotación o ampliar el esfuerzo en otras formas de explotación como la del trabajo forzado y atacar los medios de captación y llegar a la otra población como lo hace Eso es Cuento a través de su campaña es fundamental. Y desde la cooperación hemos apoyado, hemos acompañado estos espacios y seguiremos haciendo si ustedes no lo permiten. Gracias, espero que hayan disfrutado este tinto y sigan conectados y conectadas a los ciclos de Un Tinto con la ONU para que podamos seguir en este diálogo global, amplio y participativo con los temas trascendentales para alcanzar una Agenda 2030. Muchísimas gracias. Nuevamente al panel, gracias y esperamos seguir trabajando de esta manera conjunta. Gracias. Gracias, Gilberto, Adriana, Jacqueline, Milton, mil gracias y una excelente tarde para todos. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, una feliz tarde y un saludo para todos. Gracias y ojalá podamos encontrarnos en otro contexto para articular acciones. Yo creo que sería muy interesante, que de hecho estaba pensando, ¿no?, de tener estudiantes en las áreas en las que ustedes trabajan, sería fantástico también. Claro que sí. De acuerdo. Este tinto tendrá muchos tintos más. Tengo la seguridad, Delicioso. Bienvenidos. Y acciones que podamos implementar conjuntamente. Fantástico. Así se hará. De verdad, súper trabajo. Muchas gracias. Ay, a ustedes. Disculpen, muchas gracias de verdad por su participación. Les cuento que entre Facebook y webinar tuvimos casi 100, el pico más alto, casi 100 personas conectadas y una interacción increíble. O sea, las personas estaban muy agradecidas por haber motivado este día. Qué chévere, muchas gracias, Mónica. No, ustedes también por el apoyo, realmente sí, a veces creo que me tocaba bajar mucho la mirada, pero es porque creo que hubo mucha interacción, entonces tenía que leer los mensajes. Y disculpas con ustedes si en algún momento sintieron que bajaba la mirada y no les ponía atención, pero era todo el diálogo con Moni para poder atender también tantos saludos y no hubo tantas preguntas, pero los saludos fueron lo más reconfortante de todo este espacio, ¿no? Chévere. Así es. Y el rol tuyo no es nada fácil. A mí me cuesta mucho poder estar en las dos cosas. No es nada fácil. Total. No, porque Moni me dice anoche que mi rol no es el moderador tradicional, sino un moderador, ¿cómo fue? ¿Moderador participativo? Charlador. Sí, por eso me tocaba, terminaban ustedes de hablar y meterle algo para más. Pero bueno, muchas gracias, de verdad, me pareció muy interesante porque sí queríamos hacer un ejercicio que no fuera tan formal. Informal, pero además, y no es que esté criticando los otros temas que participamos, incluso con Revista Semana con Migración Venezuela lo montamos, donde se habla de las tendencias, las cifras, y que es un poco como lo que ya lo tenemos en esos espacios. Hablemos de algo esperanzador,
de cómo estamos innovando y cómo estamos articulando esfuerzos, y de verdad ustedes fueron las personas que hemos tenido presentes para este espacio. Gracias, Claudia Piedad, Jacqueline, amiguísima de la casa, Adriana, Milton, también muy amigo de la casa, con quien hasta hemos compartido en Londres unas cervezas. Entonces, pues gracias de verdad por concedernos este tinto. Una cerveza con la ONU. Un guaro con... No, pues es que eso pensaba yo con el tema del tinto, del vino tinto. Porque yo decía, bueno, no es ni mala idea una botellita de vino y tomarnos mientras hablamos de esto. Claro. Bueno, y quería decirles que el cortometraje, pues nosotros lo podemos exhibir con clave, o sea, sería, digamos, si ustedes quieren en algún momento, por ejemplo, para Fiscalía o cualquiera de ustedes, poderlo exhibir para públicos, nos podemos conectar en una hora determinada, les podemos pasar la clave para que lo vean, así lo hemos hecho con algunos comités, porque sí nos interesa mucho que los funcionarios lo puedan ver. Entonces... Claro que sí. Y Claudia Piedad, esto nos gustaría que con sus equipos lo pudieran ver, recibir retroalimentación de parte de ustedes, ideas de cómo trabajarlo con los funcionarios también. Finalmente, la idea de esto es que sirva para el dispositivo institucional, ¿no? Entonces, está a la orden también ese corto para que lo podamos trabajar. Súper lindo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En contacto por medio de Gilberto, serás nuestro articulador para que podamos ver ese cortometraje, porque a nosotros nos interesa. La Fiscalía, claro, con mucho gusto, cuentan con nosotros. Perder el corazón del que hablaban ustedes. Nosotros somos operadores de justicia, pero también tenemos corazón. Y si no, no podríamos con tanto dolor humano. Sí, es un trabajo bien fuerte. Totalmente. Además que creería que este es un muy buen espacio también para sensibilizar a los funcionarios en este tipo de delitos. Es bien importante que ellos conozcan, porque hasta ahora desde el Ministerio del Trabajo los inspectores y los funcionarios están identificando los delitos transnacionales asociados a migración, y si incluimos esto de una vez en la percepción que ellos tienen del tema migratorio, seguramente nos va a servir a futuro con muchas otras identificaciones y nos sirve también para la implementación del modelo que estamos construyendo. Entonces, me parece bien importante. Dos puntos que también quería mencionar, qué pena que tengo esa conectividad muy mal, entonces va y vuelve, y obviamente ya hemos articulado con Fiscalía con el tema de sustento. Quisiera, y es que por intermedio también tuyo, Gilberto, podríamos hacer este enlace con Jacqueline y con Adriana en temas de lo que estamos haciendo con nuestra campaña, y con Jacqueline desde el sector académico, desde el grupo académico que ustedes tienen, que me llama mucho la atención, poder identificar propuestas que tienen estos muchachos, estas ideas que tienen los jóvenes, innovadores. Ellos hacen propuestas, digamos, de identificación de casos, con lo que se encuentran con redes, con lo que se encuentran en el día a día, que podría servirnos a futuro también como ideas. Me parece increíble, una súper experiencia. Y para contarles así un poquito rápido, desde el proyecto Migración Venezuela, digamos, hemos venido haciendo algunos talleres de sensibilización, por ejemplo, a periodistas inicialmente, para hacer como un cubrimiento adecuado del tema migratorio, evitar y prevenir la xenofobia, etcétera. Y ahorita la idea es arrancar, hacer unos talleres más con funcionarios públicos, con nuevos mandatarios sobre estos temas, pues dado que este es un fenómeno que llegó para quedarse, y pues ustedes como funcionarios públicos, Claudia Piedad, Milton, pues tienen, digamos, que atender a esta población, tienen que aprender, digamos, también cómo entrar en confianza, y en este trato, por ejemplo, en este caso de trata de personas, pues hay que saber, digamos, unos pasos de cómo tratar, cómo no revictimizar, etcétera. Entonces, pues yo creo que hay cosas muy interesantes para hacer. Estás silenciada, Jacqueline. No te oigo. Qué pena con ustedes, yo sí, qué pena con Jacqueline también. Yo les puedo hacer el contacto, igual están en los correos copiados en el documento orientador del sábado, y nosotros podemos también hacer el puente y el canal. Les quiero agradecer nuevamente por este espacio, y que podamos tener otros escenarios también como este realmente. No les quiero quitar tampoco más tiempo. Entonces, muchas gracias y seguimos en contacto. Vale, feliz tarde No, perdón, a todos. ya cerró. Gracias. Es que no habíamos salido del aire.
Pero no dijimos nada grave. Chao. Chao.